Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta reunión de Burning Houses. Bienvenidos, les damos la... Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, de compartir este rato con ustedes. Y pues ya saben, como siempre, nosotros estamos disponibles para escucharlos, disponibles para estar acompañándolos en lo que nosotros podamos, en lo que ustedes nos dejen participar. Y pues en esta mañana vamos a tener el gusto de escuchar a Iracy compartir algo que Dios le ha puesto en su vida muy, muy fuerte. Vamos a utilizar bastante Biblia. Ustedes ya saben que nosotros aquí les vamos a poner también fragmentos de la Biblia, pero también si ustedes en casa ya tienen alguna, les invitamos a que la sigan leyendo, a que ustedes sigan informándose acerca de lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, pues, muchas gracias y le damos la palabra a Iracy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, en lo que también esperamos que otras personas se sigan conectando, hoy va a ser una reunión un poquito diferente porque, como decía Ana, voy a estar a cargo de varias secciones que normalmente hacemos con diferentes personas y también un poquito nerviosa porque la verdad es que, pues, ustedes saben que tenemos invitados o que normalmente, como les decía, tenemos como diferentes secciones y demás, pero apenas el viernes sentí muy fuerte de parte de Dios para ustedes que tenía que hablar de esto y pues la verdad es que fue como poco tiempo para preparar todo pero bueno, la verdad es que lo que me quita también los nervios es que yo sé que no es lo que yo prepare o deje de preparar, sino lo que Dios quiera hablar a través de mi vida para ustedes. Y pues bueno, rápidamente les cuento las buenas noticias. Yo desde que era niña, creo que fui la persona de mi familia que más se enfermaba. Muchos hacían bromas así tipo, ay, es que tú fuiste la que saliste defectuosa, ¿no? Y luego también le decían a mi esposo que se había casado con la que estaba defectuosa y le hacían la broma a mi esposo que si me quería regresar a casa, pues que ya no se podía, que demasiado tarde. Pero la verdad es que le doy gracias a Dios porque pese a todo lo que he pasado, yo he podido conocerlo más a Él a través de cada cosa y de cada síntoma y de cada diagnóstico del que Él me ha sacado, del que Él me ha sanado y que me ha librado. Entonces, pues tengo muchas cosas que compartirles y tengo mucho de Dios porque lo he podido conocer, bueno, de Dios en este tema para ustedes, porque lo he podido conocer muy cercano y he podido vivir esto. Es muy diferente cuando alguien que vivió lo mismo que tú te puede compartir algo a cuando alguien sí te lo puede compartir, pero no sabe lo que tú sentiste o no sabe porque no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Y pues bueno, la verdad es que también eh, me di cuenta de que voy a poder hacer como un resumen desde que empezamos Burning Houses, porque muchos de nuestros invitados o aún de los colaboradores que hemos estado aquí compartiendo estos mensajes han hablado. O sea, es como un poco de todo, ¿no? Lo que se ha compartido aquí. Y les cuento rápidamente, ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, que pese a que siempre fui una niña más enfermiza, joven o adulta con temas de salud, Dios me ha sanado de todo, ¿no? Y sí, luego tengo como colitas o cositas que todavía quedan, pero la verdad es que se ha visto su mano poderosa y hemos podido ser testigos, mi familia y yo, inclusive mis amigos o amigas que están aquí, ¿no? Ustedes que también son parte de esto. Miri, hola, Vani,
mis papás que están conectados, Selene, muchos saludos y muchos abrazos. Muchos de ustedes han sido testigos de cómo Dios ha obrado milagrosamente en mi vida y en la vida de mis hijas, y que más allá de la ciencia, más allá de la medicina o inclusive de los recursos que Él mismo me ha dado para tener a la mano cosas, ¿no? O sea, recursos para ayudar al cuerpo o ayudar a las emociones, ha sido su mano la que nos ha sacado de los peores diagnósticos. Y te platico rápidamente, pues que sí, yo de chiquita me enfermaba mucho, muy recurrentemente de infecciones, pero fue cuando a los 18 años que yo empecé a notar, no sé, tal vez todavía se note un poquito, que esta parte de mi cuello estaba bastante inflamada, a lo que se le llama bocio, y pues hoy en día ya casi no se ve. O sea, si no te hubiera dicho que aquí tengo como algo un poco más inflamado que de este lado, no lo hubieras notado, pero antes sí se me veía como toda una línea inflamada de aquí a acá, que era una inflamación de la glándula de tiroides, que todos tenemos tiroides, porque muchos dicen, ay, ¿tienes tiroides? No, todos tenemos tiroides. Es una glándula muy importante en el cuerpo que segrega hormonas para que el buen funcionamiento de tu metabolismo. Entonces, las hormonas en el cuerpo son algo sumamente importante, son como la orquesta del cuerpo que mueven, ¿no? A todo el metabolismo, que regulan el metabolismo. Tenemos hormonas sexuales, tenemos hormonas, muchos diferentes tipos de hormonas, ¿no? Desde el cortisol hasta, pues, por ejemplo, las mujeres que trabajamos mucho con el estrógeno, prolactina, y algunos otros químicos, ¿no? La serotonina, etcétera, que nos ayudan aún a nuestro estado mental y aún a nuestro estado emocional. O sea, el cuerpo es una cosa maravillosa. O sea, hay una química tan perfecta que Dios creó, y las encargadas de crear o de reproducir todas esas hormonas, pues son las glándulas que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Y justo te estoy platicando de las hormonas porque ha sido como el tema de salud en mi cuerpo, en mi vida, que se ha visto, perdón, afectado, ¿no? Primeramente con la tiroides. A los 18 años me diagnosticaron hipotiroidismo. Eso quiere decir que la tiroides no producía suficiente hormona para el cuerpo para funcionar bien. Entonces el metabolismo se alenta y todo el cuerpo cambia. La digestión cambia, el ritmo cardíaco cambia, la piel cambia. O sea, todo el cuerpo empieza a sufrir cambios y empieza a sufrir síntomas. Lo opuesto es el hipertiroidismo, cuando produce más hormonas de lo que debería de producir. Yo pasé por ambos diagnósticos y ¿qué creen? Que pues la verdad es que pues muchos endocrinólogos te pueden decir, bueno, esto es algo que más que una enfermedad es como una disfunción, que quiere decir que tu cuerpo no está produciendo lo que debe de producir. Sin embargo, pues no es algo de lo que te vas a morir, y pues día con día vas a estar tomando una pastilla que va a suplir esas hormonas que tu tiroides no está produciendo. Entonces, pues yo diario, en las mañanas sublingualmente estaba con mi pastillita para proveer a mi cuerpo esa hormona o hormonas que mi tiroides no estaba produciendo. Y en algún momento, cuando conocí a mi esposo, cuando tenía 22 años, Dios me dijo a través de otras personas que Dios me iba a sanar de la tiroides y que yo iba a dejar de tomar esa pastilla. En ese momento, la verdad es que fue algo, no es que fuera difícil para mí creer, porque yo sé que Dios es un Dios que sana, pero yo dije, bueno, o sea, yo también tengo que ser responsable con mi cuerpo y con las indicaciones médicas, ¿no? O sea, no es que nada más voy a dejar el tratamiento médico por dejarlo. Pero te platico que la realidad es que yo no tenía un buen manejo médico. O sea, realmente no tenía a un endocrinólogo de cabecera. Pues en ese momento mis papás, la verdad es que como nunca habían tenido temas de salud en la familia, pues no sabían moverse en cuestiones médicas, ¿no? Y
Pues cuando mi papá iba a la farmacia por mis pastillas, me decía, oye, pues que no hay de tantos microgramos, que nada más hay de estos. Y yo, pues cómpralos, así como si fuera un así en verdad que hoy, o sea, no lo puedo creer, o sea, no puedo creer lo que hicimos, ¿no? Como un paracetamol que dices, no hay de 250, pues cómprale 500, ¿no? Entonces, la verdad es que yo empecé a, ¿cómo se llama esto? Empecé a meter a mi cuerpo más hormona de lo que mi cuerpo necesitaba. Y yo sentí muy fuerte de Dios el, deja de tomarte esa pastilla, porque le estaba metiendo a mi cuerpo, si necesitaba a lo mejor 25 microgramos, a veces me estaba metiendo una pastilla de 100. Algo que estaba produciendo que mi cuerpo tuviera mucho más hormona de lo normal. Entonces yo después empecé con síntomas, o sea, sí, la verdad es que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, bueno, voy a tener fe y voy a hacer caso a lo que Dios me está diciendo, aun cuando soy una persona responsable, pero siento mucha paz de que tengo que dejar de tomarme esta pastilla. Y de momento empecé con síntomas terribles de ansiedad, de taquicardia, empecé a bajar muchísimo de peso y yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando? En ese momento ya estaba conociendo a Silas, ya me había casado y los síntomas empeoraban. Entonces ya por fin estuve un médico de cabecera que se encargaba como de ver todo lo que estaba pasando en mi cuerpo y resulta ser que efectivamente todos estos síntomas que yo estaba teniendo eran un exceso de hormona. Y si yo hubiera seguido, o sea, si hubiera seguido tomando esta pastilla, pues hubiera estado mucho peor. Entonces paré justo a tiempo de estarme, o sea, estarme como, era una sobredosis, por así llamarlo, de la hormona que yo necesitaba. Y bendito Dios, este médico o esta doctora ayudó a que me regulara, tomó varios años, pero en ese proceso hubieron muchas cosas dentro de mi cuerpo, ¿no? Muchos cambios dentro de mi metabolismo. Y bueno, quiero contarte que hubo un día en el que ya ahora mi endocrinólogo de cabecera me dijo, vio mis estudios de la tiroides y dijo, Iracy, tu tiroides está funcionando normal. Y así de, ok, y eso se escucha como buenas noticias. Y me dice, son muy buenas noticias, porque de hecho ya no necesitas tomar ninguna pastilla para la tiroides. Tu tiroides ya está produciendo solita las hormonas que tu cuerpo necesita. Y llevo cerca de, tiene 2 años, sí, cerca de un año sin tomar, no más, perdón, como 2 años sin tomar ya esta hormona para mi tiroides. Y aún en el tercer embarazo, mi tiroides funcionó perfectamente. O sea, en mi embarazo, en mi tercer embarazo, me diagnosticaron insuficiencia adrenal. Una enfermedad, bueno, una deficiencia que hubiera sido muy difícil para los doctores diagnosticar porque yo le hablé a Claudio, mi doctor, y le decía, o le escribía, le mandaba mensajes y le decía, Claudio, me estoy sintiendo como cuando tenía hipotiroidismo, o sea, me estoy sintiendo muy cansada. De momento mi metabolismo está, o sea, hay veces que siento que me voy a desmayar, de que siento como que muy desbalance, o sea, siento un desbalance muy fuerte. Y me dice, bueno, pues vamos a volver a estudiar a la tiroides, vamos a volver a hacer estudios de todo lo que son hormonas sexuales y demás. Y me dice, mira, si es que estás bien, o sea, estás bien. Y pues de ahí nos salíamos, ¿no? De que, bueno, ¿qué será? ¿Será que me estoy desvelando mucho? ¿Será que, no sé? O sea, la verdad es que yo ya había pasado un proceso de salud bastante bueno. O sea, después de todo lo que, para empezar, otra historia fue que a mí me daban infecciones urinarias muy recurrentes porque yo tengo bueno, todos tenemos 2 riñones, pero en mi riñón izquierdo, esta como tipo manguerita que se llama uretero que se va hacia la vejiga, ¿no? Del riñón a la vejiga hay un conducto. Y yo tengo doble conducto del riñón a la vejiga y eso provocaba que tuviera infecciones más recurrentes.
también de eso Dios me sanó y también me enseñó a cuidar mi cuerpo. Eso es algo también de lo que vamos a hablar hoy. Y gracias a Dios no he tenido ninguna infección, ¿no? En vías urinarias desde hace muchos años. Cuando tenía no sé, a lo mejor 3 veces al año que me daba una infección y con bacterias fuertísimas que me metían antibióticos súper fuertes, amor. Y, perdón, es que sigas con la bebé y luego es que no sé si apareció la pantalla negra. Y les contaba, en mi tercer embarazo, la verdad es que no les voy a contar todo porque aquí me tardaría 1 hora en contar testimonio tras testimonio. Les estoy resumiendo mucho mi vida. Dios me había dicho que ese embarazo y a mi esposo también iba a ser para mi total restauración. Claudio ya estaba como viendo el por qué me estaba sintiendo así y estábamos como que, bueno, después vamos a ver qué estudios hacemos y demás. Gracias a Dios tengo un doctor bastante humano, que es muy profesional, es muy científico, pero a la vez tiene como esta parte humana. Y él siempre me decía, yo necesito, o sea, yo como doctor, yo sé que le tengo que creer a mi paciente. Porque hay muchos doctores que ven el papel, y él nos los dijo, yo no soy un doctor de papel, o sea, yo no soy un doctor que diga, estás bien, ¿no? O sea, tal vez tú ya estás muy cucu, ¿no? O sea, ya a lo mejor lo tuyo es mental, ¿no? O sea, él decía, no, es que sí te creo, o sea, te creo que no te sientes bien, pero estos estudios salen bien, pero vamos a ver en dónde está el asunto. Cuando Dios nos dijo que mi tercer embarazo iba a ser para mi completa restauración, ese embarazo sí lo planeamos, sí lo esperábamos, pero no en ese tiempo porque me sentía mal. Entonces la realidad es que dijimos, vamos a esperarnos hasta ver qué está pasando en el cuerpo porque yo ya había gozado de muy buena salud por varios años. Yo oré porque Dios me diera los recursos y la verdad es que fueron años en los que Él me estuvo enseñando muchas cosas de cómo cuidar la salud y estuve gozando de muy buena salud por mucho tiempo hasta que llegó eso, ¿no? Fue motivo o fue a causa de un medicamento que se usó para mi hija, mi segunda hija, porque mis embarazos siempre fueron muy complicados. Esa es otra historia y también cada una de ellas es otro milagro. Y si ella nacía muy prematura, tenían que meter este medicamento que creo que se llama desamectasona. Es un esteroide que de hecho lo están poniendo ahorita las personas que se ponen graves por COVID para ayudar a que los pulmones se inflen y puedan respirar. En caso de un bebé prematuro, esto es lo que le puede ayudar a salvarle la vida, ¿no? El respirar o no respirar. Pero en mí tuvo esta consecuencia secundaria de que como los esteroides o cortisonas son un sintético, son una copia del cortisol, otra hormona que nuestro cuerpo produce. Entonces, al tener como esta bomba de cortisona, mi hipófisis le dice a las glándulas suprarrenales, ya no produzcas cortisol porque tenemos mucho, pero ya después no regresó este mensaje de ya no tenemos, vuelve a producir y entonces mi cuerpo producía muy poco cortisol. Por eso es que me sentía tan cansada, que me sentía sin energía, porque cuando hay poco cortisol, la presión no sube, o sea, la presión se mantiene muy abajo, la glucosa se mantiene muy abajo. Imagínate a alguien con presión baja y glucosa baja, pues cómo se siente, ¿no? Y así yo tenía que sobrevivir mis días como mamá de 2. Entonces, cuando nos embarazamos, estos síntomas se exacerbaron. Y entonces el doctor dijo, no, ¿sabes qué? Que te tiene que ver un internista, porque efectivamente lo que sentías antes, pues ahorita se está exacerbando y tenemos que ver por dónde está el asunto. Resumiendo, la internista tuvo un caso muy similar al mío, que todo fue de Dios, o sea, en verdad fue así. Un día se los voy a contar completo testimonio ya como a detalle, pero la verdad es que fue de Dios como Él tuvo cuidado de que esta doctora supiera realmente qué es lo que tenía que medir en mi cuerpo y ella dice, vamos a medirle el cortisol. Eso no es algo que cualquier doctor dice, o sea, porque es como yo era como una aguja en un pajar.
muchas personas pueden tener temas de presión baja o de glucosa baja o sea, eran síntomas que podían ser a causa de muchas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente mi cortisol estaba bajo y entonces ya supieron el por qué yo me sentía como me sentía. Y entonces Claudio me dijo, efectivamente, algo estaba mal en tu cuerpo. ¿Y qué creen? Que ahora también Dios ya me sanó de eso. Ahora ya produzco el cortisol suficiente, mi tiroides sigue trabajando bien. Sí hay como en mi cuerpo todavía como colita de todo lo que pasó, pero yo sé que Dios terminará su obra en mí y soy un milagro y mis hijas son un milagro y puedo decir que Dios me ha sanado de muchas cosas y que no solamente eso, Dios no solamente hizo el milagro en mí, y no lo hizo tampoco instantáneo, sí ha hecho cosas en mí porque he tenido a veces situaciones en las que tengo algún dolor o que tengo alguna molestia y oro en ese momento y Dios quita ese dolor, pero tuve que pasar por procesos. Y eso es algo de lo que han hablado Alan y Alba cuando compartieron con nosotros, cuando también está Lulu, está Leti, y Jessica y Paco hablaron de los procesos de sanidad, ¿no? No solamente la sanidad física, sino la sanidad emocional, y de eso también voy a hablar hoy. Y pues bueno, quiero compartirles pantalla para meterme ya más al tema. Y les decía, entonces, Dios no solamente, como dice la frase, Dios no me dio el pescado, sino que me enseñó a pescar en estos procesos y me enseñó muchas cosas de este tema. Dios me usa mucho en el tema de salud y también ha sido donde más atacada he sido y más probada he sido, pero hoy en día sé muchas cosas que han sido luz para gente que no tiene ni una respuesta médica. No sé si recuerdan que Paco y Jessy comentaban esto, o sea, Iracy nos ayudó mucho en este proceso, porque pasé yo por un camino en el que Dios me dio muchas herramientas para poder ayudar a otras personas. ¿Ya ven mi pantalla? Ok, perfecto. Entonces, bueno, quiero hablarte de algo muy importante. La salud, como hoy en día lo entendemos en nuestra cultura occidental contemporánea, muchas veces creemos que la salud tiene que ver con un tema físico, pero tú eres un ser compuesto por espíritu, compuesto por alma, y en tu alma está la mente, están tus emociones y está tu voluntad, y también tienes a tu cuerpo. Y la salud, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, tiene que ver con estas tres áreas en tu vida. En el momento en que tu espíritu se enferma o tu alma se enferma, muchas veces, como les comentaba en esta cultura que ya tenemos en México, no le prestamos atención a nuestra salud emocional, a nuestra salud mental y después, y mucho menos a nuestra salud espiritual. Y cuando ya tenemos la avalancha encima, porque el cuerpo habla, muchas veces decimos, ay, los síntomas, qué horribles son los síntomas. Y sí, yo soy una mujer que ha vivido muchos síntomas en mi cuerpo y para mí es horrible, o sea, es horrible sentirme mal. De hecho, yo nunca me he emborrachado con alcohol, porque yo escuchaba que la gente se sentía mal después de la, ¿no? De la ingesta alcohólica. Yo decía, ¿por qué busca a alguien sentirse mal? O sea, no lo entiendo. Había pasado por tantas situaciones de mi cuerpo de sentirse mal que yo lo menos que quería era sentirme mal. Pero quiero decirte que los síntomas muchas veces en nuestro cuerpo están comunicando que algo dentro de nosotros se ha roto, que algo de nosotros se ha descompuesto, que se ha perdido el balance, el equilibrio, que se ha perdido la homeostasis y la salud.
Y esos síntomas pueden venir de un problema, de una raíz espiritual, puede venir de una raíz de una enfermedad mental. Y cuando te hablo de enfermedad mental, no me estoy yendo al extremo de alguien que está en un, ay, se me fue el nombre, en un donde están las personas, o estos ¿Manicomio? manicomio, ajá. Gracias, Ana. Podemos tener una enfermedad mental sin darnos cuenta de ello, porque todo el tiempo estamos teniendo pensamientos tóxicos. Toxina significa veneno. Y podemos estar teniendo pensamiento tras pensamiento tras pensamiento y eso nos está enfermando y está enfermando nuestro cuerpo. El estrés puede estar enfermando nuestro cuerpo. El afanarnos y no soltar las cosas a Dios y el querer tener el control de todo puede estar enfermando nuestro cuerpo. Y entonces los síntomas que tenemos y esa enfermedad que significa que algo se descompuso en nuestro cuerpo, nos están comunicando que algo está mal. Así como cuando el carro empieza y tú dices, a ver, vamos a revisar qué es lo que está pasando. O sea, ese ruidito, cuando un carro, que es un ruidito extraño, dices, algo le está pasando al motor. Es lo mismo con nuestro ser. Ahora, quiero irme a la solución. Quiero irme a la respuesta antes de hablarte de otra cosa. Quiero irme a lo que cambió mi vida y a lo que cambia tu vida y va a cambiar tu vida. Dice Isaías 53, esta parte me encanta porque vamos a hablar de Jesús. Jesús es la respuesta a todo, a cualquier enfermedad que tengas, ya sea en tus emociones, ya sea en tu mente, ya sea en tu cuerpo, Él es la respuesta. Híjole, se me está acabando la batería. ¡Auxilio! Isaías fue un profeta muy importante que profetizó así también como David. Hay muchas, como nos enseñó Silas cuando empezamos a estudiar Juan, los principios de Juan, que los profetas anunciaban algo que venía, ¿no? A través de la inspiración de Dios, no porque viniera de ellos. E Isaías estaba profetizando a Jesús. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. O sea, esto nos dice que Jesús no era un hombre atractivo, no era un hombre guapo. Nada que nos atrajera hacia él. Yo creo que esto era con un propósito de Dios, que él no se viera físicamente así como, ¿saben? Como alguien atractivo, como alguien, que la gente busca solamente por su físico. Fue despreciado y fue rechazado. Y ojo aquí, por eso lo pongo también en otro color. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Como yo te lo decía en inicio, yo pude hacer de ayuda para otras personas. Yo conocía el dolor de esas personas porque yo experimenté el dolor de esas personas. Dios no es Dios sentado allá arriba en su trono, bueno, sí lo es, pero no solamente eso, no es un Dios lejano, que así como que, ay, nosotros estamos aquí abajo sufriendo y Él es Dios y, ¿saben? Él decidió humillarse, dejar su trono. Él decidió, siendo Dios, venir a esta tierra. Así como, me voy a regresar aquí, así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, Dios es Dios Padre, Él es Jesús, Hijo y Espíritu. Y los tres crearon el universo. Los tres crearon este mundo y los tres te crearon a ti. Pero yo digo los tres en representación de cada uno de ellos, pero es uno solo. Así como nosotros somos uno. Así como el huevo es cáscara, cascarón, yema y clara,
Y sí, cada uno tiene su función, pero el huevo es el huevo. Y así lo mismo Dios. La palabra Trinidad no es una palabra que encontremos en la Biblia. Esa palabra se le dio en diferentes religiones, o tal vez se le dio una palabra para entender que Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, Jesús vino en forma de hombre y él conoció el dolor. Él conoció el dolor más profundo. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es que el cuerpo duela. Él sabe lo que es ser rechazado. Él no vino como rey, va a regresar como rey. Él vino en una condición de un hombre como tú y como yo. Sus padres no tenían mucho dinero. Él nació en un pesebre. María no tuvo un embarazo padre y no tuvo un nacimiento fácil. No estaba casada cuando el Espíritu Santo la tocó para poner vida en su vientre. Y pudieron pasar muchas cosas por su mente, pero ella decidió creer. Y te estoy contando todo esto porque muchas veces cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos en medio del dolor, sentimos que solamente esto nos está pasando a nosotros. Y entonces nos encapsulamos en ese dolor y en ese sufrimiento que estamos sintiendo en ese momento. Pero con esto podemos ver que Jesús entiende perfectamente por lo que tú pasaste o estás pasando. Y dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Y eso es mucho por la cultura judía, porque el judío cree que, y sí, tienen sus razones por qué creer así, que el sufrimiento y la enfermedad, el dolor venían a causa del pecado, y es un hecho. Perdónenme tantito, amor, ¿me pasas papel, por favor? Perdón, es que ahora sí estamos como, como pulpos. Y entonces por eso dice él, pensamos, o sea, nosotros como judíos pensamos que ese sufrimiento por el que él estaba pasando, y fíjense, o sea, estaba hablando cientos de años antes, no, ahorita no recuerdo bien el dato, y perdón si me estoy equivocando en decir cientos, pero sí, tal vez unos, no sé, después les paso el dato, perdón por no tenerlo, pero eran muchos años antes de que esto pasara. Entonces, la gente cuando estaba viendo a Jesús en la cruz pensaba que él estaba sufriendo por sus pecados y a consecuencia de lo que él había hecho mal, porque se le acusó de hacer muchas cosas mal. Pero no, él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Él estaba sufriendo en esa cruz. Lo leemos y tal vez no imaginamos, no alcanzamos a imaginar el dolor que él sufrió. Para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos sanados, para regalarnos paz. Y todo lo que hoy podemos tener fue un regalo de Él. Mientras Él estaba en la cruz, Él te estaba viendo a mí, Él te estaba viendo a ti, Él me estaba viendo a mí. Y no es que no le doliera.
Fue humillado hasta la muerte. La peor muerte que en esos tiempos podía haber era la muerte de cruz, creada por los romanos. Él fue crucificado junto con 2 ladrones. Él fue azotado, se le puso una corona de espinas. O sea, imagínate tener espinas en la cabeza mientras eres abofeteado, mientras se te arranca la barba, mientras eres latigado. Su sangre pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, para que el día de hoy tú y yo podamos ser sanos, podamos ser restaurados, podamos ser felices, podamos tener gozo, como lo decía Fanny el domingo pasado. Esa es la respuesta a tu problema. Esta es la respuesta a ese diagnóstico. Esa es la respuesta a ese síntoma que tienes. Esa es la solución. Lo que Él pagó por ti. Él siendo Dios, haciéndose hombre, conociendo el dolor. Y después en Pedro podemos ver, después Pedro conoció a Jesús, era su discípulo, era su amigo. Y repite esto mismo. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes, por sus heridas, tú, por sus heridas, yo, somos sanados. Y bueno, ¿pero qué es el pecado? ¿Por qué está hablando tanto aquí de que Él llevó nuestros pecados en la cruz y Él murió y Él pagó el precio? ¿Precio de qué? Bueno, pues sí es el precio por nuestros pecados. Oigan, voy a hacer algo. Anita, ¿me ayudas o Fanny, ¿me ayudas a leer esto, pecado orar al blanco? Porque tengo que correr, perdón, tengo que... Sí, Sí. Aquí Irací nos está poniendo que el pecado significa errar al blanco, lo que nosotros podemos interpretar como fallar realmente, ¿no? Nosotros tal vez podemos tener una meta establecida y hablando específicamente en cuanto a lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque sabemos que nosotros estamos en esta tierra, estamos en este mundo con un propósito por el cual Dios nos envió. Sin embargo, muchas circunstancias y muchas malas decisiones que nosotros podemos tomar hacen que nosotros nos desviemos del propósito que Dios nos está mandando, por el cual Dios nos hizo. Entonces, el pecado es precisamente fallar, errar al blanco, es tomar decisiones que te van a estar alejando mucho más del camino en el que tú deberías de estar, hablando exactamente de la voluntad de Dios, hablando de sus pensamientos, hablando de su corazón. Entonces, mientras tú tomas estas malas decisiones, tú vas a seguir errando al blanco por el cual Dios te envió, es decir, al propósito. Gracias, Ana. Y esta es la raíz de lo que significa la raíz hebrea. Y otro significado bíblico de pecado es la transgresión de la ley. Y miren, yo podría tardarme en este tema unas 10 horas por diapositiva. Bueno, 1 hora por diapositiva, unas 10 horas en total. Para irnos a todos los porqués y a conocer y entender el origen de cada cosa, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento entró el pecado al mundo? Dios creó el universo, Dios creó el mundo, Dios creó el jardín del Edén, en donde creó a todos, o sea, Él creó todos los animales, lo que hoy conocemos como la creación, todo lo que hoy vemos, ¿no? Y hasta el día de hoy tiene nombre. Y creó a Adán y Eva. ¿Para qué? Para tener una relación con ellos, una relación de amistad. No sé si lo sepas, pero, por ejemplo,
Abraham, Dios lo llamó amigo. Abraham fue el primer hombre que le llamó amigo. ¡Qué increíble! Que el Dios que creó todo el universo pueda llamarnos a nosotros amigos. Entonces, dice la palabra, o sea, si me podría haber metido aquí y pasarte todos los versículos de los que voy a hablarte. Después lo vamos a ver, lo prometo, pero te lo voy a resumir y lo puedes leer tú en Génesis. Él se paseaba en la tierra, él tenía una comunicación directa con el hombre, con la mujer, y les había dado todo, lo que es como un padre también con los hijos, ¿no? Y lo único que les había pedido al principio era que cuidaran lo que él había creado. Los puso para gobernar sobre la tierra, para cuidarla. Adán le dijo que le pusiera nombre a todo lo que él había creado y que hasta hoy en día tiene ese nombre. Pero Dios le dijo, o sea, lo tenía súper fácil, lo tenía súper padre. La tierra daba fruto, no tenían que trabajarla, no existía la lluvia, existían ríos, pero salía un vapor de la tierra que regaba todas las plantas. De hecho, eran veganos. Adán y Eva no comían carne en ese momento, porque comían nada más del fruto de la tierra. Pero pero Dios les dijo, pueden comer de todo, o sea, tienen todo esto para ustedes, para disfrutarlo. Y él estaba ahí con ellos, se paseaba con ellos, platicaba con ellos. Pero de estos árboles no vas a poder comer, del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida. Entonces, previo a esto, no quiero tardarme, pues voy a estar viendo el reloj para no irme aquí porque nos podríamos aventar, en verdad, en este tema mínimo 1 hora en resumidas cuentas. Entonces, el diablo, existe Dios, pero también existe el diablo. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento surgió la maldad? La maldad es la ausencia de Dios. Antes de la creación, en el cielo, el diablo era un arcángel muy importante. Él estaba a cargo de muchas cosas, pero en su corazón, y Dios luego lo notó, él quería ser como Dios. En ese momento, Dios lo saca del cielo y con él se fue la tercera parte de los ángeles, a lo que hoy en día se le conocen como ángeles caídos o demonios, ¿ok? Entonces, en ese momento hubo ausencia de Dios en el corazón, en Luzbel, y fue arrojado a lo que hoy conocemos, ¿no? En el universo, en este mundo, en el aire. Ellos habitan ahí. Y pues desde ese momento, el diablo se convirtió en enemigo de Dios. Y podemos leer en la Biblia que se le da el nombre de enemigo. Y así como es enemigo de Dios, también es enemigo nuestro. ¿Ok? Y lo que él buscó en un principio, cuando él vio esto, que Dios amaba tanto su creación, a nosotros, pues él se fue en contra de eso y lo primero que buscó fue hacer una ruptura entre la relación de Dios con nosotros. Y entonces, ¿no? O sea, se metió primero la serpiente, el enemigo en forma de serpiente, le habló a Eva y la engañó. Pero la realidad es que Eva tomó una decisión de desobedecer de lo único que Dios le había dicho que no tomaran el fruto. La Biblia no dice que era una manzana. La gente ha tomado como lo de la manzana, pero dice fruto. No sabemos qué tipo de fruto era, qué tipo de frutos deliciosos había en ese lugar. Entonces, a partir de ese momento, Dios como Padre, él, al ser santo, que cuando es el nombre santo de Dios significa que no hay maldad en él. Les dice, chavos, o sea, estoy parafraseando, no es que Dios le haya dicho así, ¿no? Chavos,
ya no pueden estar aquí, o sea, desobedecieron, rompieron las reglas, así como un padre con sus hijos, a lo mejor vamos a tomar los jóvenes, ¿no? Que dice, a ver, ustedes pueden tener todo lo que hay aquí, ustedes son dueños de todo esto es mío, por ende es de ustedes y lo único que tienen que hacer es cuidar su casa, tienen que, aquí hay alimento, ustedes no tienen que trabajar por ese alimento porque son mis hijos, yo les voy a proveer de los alimentos, pueden ir al refrigerador, a la cocina, prepararse lo que quieran, pero lo único que tienen que hacer es cuidar esta casa que yo les he dado, que también es suya, ¿no? Pero lo único que no pueden hacer aquí, no sé, pongámosle un nombre, es agarrar dinero de la caja fuerte de la casa. Y es como si uno de los hijos agarra y dice, viene la tentación, viene el enemigo a decir, no, yo quiero romper esta relación de amor entre padres e hijos, y aquí todo se ve muy padre, pero porque él vino para robar, él vino para matar, él vino para destruir, ¿ok? Y entonces le mete, ser tentado no es pecado. Caer en tentación significa que vas a obedecer a esa tentación y vas a actuar conforme a lo que es la tentación. Entonces, por eso digo, entre comillas, fue engañada, porque realmente sí le dijo cosas que o sea, fue como un, ¿cómo se dice? Twist, él torció la verdad, ¿no? De lo que Dios había dicho. No me quiero tardar mucho aquí, pero es como para entenderlo. Y entonces, imagínense que, ay, ¿por qué no vas a tomar de ese dinero? Si ese dinero también es tuyo. No que tú eres el hijo aquí y que pues tus papás son los dueños de todo. Pues si tú eres el dueño de todo lo que está en la casa también, por ser heredero, pues ¿por qué no tomas del dinero para salirte? Y, ¿saben? Y así podría ser como tu papá también, porque tu papá es rico. Entonces, el hijo va y agarra el dinero y papá y mamá dicen, bueno, papá dice, lo único que te pedí que no agarraras, lo agarraste, teniendo todo esto. Pues ahorita, chiquitito, te vas a ir de la casa, sigue, sí, o sea, voy a seguir siendo, voy a seguir estando contigo, pero te vas a ir de la casa y tú vas a trabajar por tu propia casa. Tú vas a trabajar la tierra y entonces las cosas ya te van a empezar a costar. Eso fue parafraseando y poniendo como un ejemplo, ¿no? Para entenderlo de lo que pasó allá en el Edén. Y entonces ya no puedes entrar a la casa, ya no puedes entrar al jardín, ya tienes tú que trabajar por ello. Y entonces vas a conocer lo que es el calor del día, trabajar la tierra, el sudor de trabajar la tierra, el sudor de parir hijos, y esas son tus consecuencias. No es que Dios haya dicho, o sea, Dios es un buen padre. Simplemente el hombre desobedeció lo único que Dios, o sea, la instrucción que le había dado. Y, pero el enemigo se empeñó y entonces la maldad entró también en el hombre. Y entonces conoció lo que era lo bueno y lo malo. Y ahí no paró en la historia. Aunque ellos seguían conociendo y caminando con Dios, de hecho vemos después en los hijos de Adán y Eva que Dios seguía platicando con ellos. Porque de hecho, cuando Caín mata a Abel, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? O sea, Dios sí seguía teniendo comunión con ellos. Y seguía teniendo una comunicación directa, pero el hombre fue de maldad en maldad, y el enemigo estuvo ahí para, ¿no? O sea, que siempre querían ser como Dios, que levantaron una torre alta para ser más altos que Dios, y entonces ahí Dios dijo, hijo, ahora los voy a dividir y ahora los voy a separar por idiomas, ya no se van a entender entre ellos. Y así pasó. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque el hombre fue de maldad en maldad en maldad en maldad. Y perdimos muchas cosas. Y esa maldad trajo como consecuencia en nuestro cuerpo, en nuestra vida, dolor, trajo sufrimiento, trajo enfermedad. Y el tema de ahorita es la enfermedad y la salud. Es consecuencia de lo que nosotros como humanos hemos decidido hacer. Y entonces voy a regresarme a la... O sea, yo trabajo con Zoom un montón y sigo siendo medio lenta. Ya pueden ver mi pantalla. De nuevo. Estábamos aquí.
Entonces, por esto es lo de los pecados. Pero aún así Dios nos ama tanto que Él vino a morir esta muerte de cruz para sanarnos. Y vimos ya lo que es el pecado, errar al blanco. Ahora, ¿por qué me fui a este trasfondo? Porque muchas veces ahora como sociedad, en donde hay tantas religiones, tenemos el concepto de que pecado tiene que ver con normas humanas y romper esas normas humanas. Por ejemplo, ay, es que esos que creen en Dios, todo es pecado, si van al cine es pecado, si bailan es pecado, si escuchan música es pecado, si todo es pecado y como se vistan es pecado. No, el pecado tiene que ver con la maldad que hay en el corazón. Es errar al propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Y en un principio, eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Erraron a lo que Él, por lo cual Él los había creado, para poseer todo y gozar todo lo que habían creado y administrar lo que habían creado. Y fue el principio de errar al blanco, de desviarse de la dirección. Entonces no es por obras, ¿ok? Dios no se basa en nuestras obras. Las obras vienen a consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. Pero y por eso Jesse y Paco hablaban tanto de la importancia del corazón. Y nos compartieron tanto este versículo de sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y pues sí, el hombre siempre ha querido creer que entre más obras buenas hagas, más cerca vas a estar de Dios. Y entre menos esas obras hagas, más, o sea, sí, más lejos vas a estar de Dios. Pero Dios en lo que se fija es en la intención de tu corazón, en lo que estás pensando, porque eso es lo que vas a llevar a las obras. Y tanto no es por obras, que dice aquí primera de Pedro 1:2, el mismo, en Efesios 2:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La salvación es un regalo. Gracia significa regalo inmerecido. Ustedes no tienen ningún mérito de eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y esto te lo digo para que quede muy claro el concepto de lo que es pecar. Tiene que ver con la intención del corazón, algo que aun cuando, ahora les decía, otro significado de pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando Dios ya dijo, híjole, es que o sea, por más que yo quiero tener una relación libre con ellos, una relación de amistad, que estén cercanos a mí, que yo esté cercanos a ellos, quieren estar lejos de mí y empiezan a actuar porque Jesús dijo que la ley se reduce en estas tres cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso de hecho es una ley que está guardada en nuestro corazón, aunque no la conozcamos, porque tenemos una conciencia, eso está en Romanos. Pero a veces llega a ser tanta la maldad que aún esa conciencia está entenebrecida. Entonces, el pecado de lo de transgresión de ley significa que cuando ya era tanta la maldad, entonces Dios tuvo que poner orden y Dios ahí sí tuvo que poner reglas. Así como hoy en día tenemos en México una ley que se llama Constitución Mexicana, así también Dios en el gobierno teocrático con el pueblo hebreo, Él tuvo que poner reglas y Él tuvo que poner normas para nuestro propio bienestar y nuestra propia protección, porque nos íbamos como las cabras, ¿no? No éramos como esas ovejas que seguían al pastor, sino que nos íbamos por las cabras por todos lados y Dios decía, ok, los perdono y los amo y otra vez se iban a seguir otras cosas. Y algo que también es bien importante aquí es el arrepentimiento. Algo que yo le compartía a mis hijas, todo está en arrepentirse. Algo que Adán y Eva no hicieron, porque la Biblia, se los compartimos la otra vez, está llena de hombres y mujeres que pasaron por lo que nosotros pasamos. Vimos que Jesús también sufrió el peor de los dolores.
y que fue rechazado y que vivió muchas cosas, pero así como él, vemos en la Biblia muchas historias de hombres y mujeres que pasaron por lo mismo. Ir así, pero ¿qué tiene que ver esto con la sanidad y la salud? Es que ese es el principio de la sanidad y la salud. Entender todos estos conceptos para decir, a ver, ok, e irnos a la raíz de lo que realmente te está enfermando. Entonces, perdón que luego se me va el avión, saben que las mentes lactantes de las mujeres son medio lentas porque están produciendo leche, igual con las embarazadas. Perdón si a veces ya se me borra el avión de dónde iba. Estamos en la transgresión del pecado, en que transgresión, perdón, que pecado también es transgresión de la ley. Ana y Stephanie me ayudan. ¿En qué me había quedado antes de entrar en este tema? El pecado, ok. Pues bueno, déjenme ver si ahorita me regreso cuando lo recuerde. Estabas en lo de cuando estaban Adán y Eva explicando todo eso, lo pasaste y después ya seguía lo que Dios nos salvó por la gracia, que no es por nuestras obras. Exacto, no es por... Sí, exacto, no es por nuestras obras. Y fueron estas medidas que Dios tomó. Y quería llegar a la parte de que la ley se resume en esto, en amar a Dios, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y el pecado, por consecuencia, tiene que ver con fallarle a Dios, fallarle a los de al lado y fallarnos a nosotros mismos. Errar el blanco, lastimar a esas personas. Entonces, por eso, la ley, o sea, los 10 principios básicos, por ejemplo, que todo el mundo conocemos, los 10 mandamientos o hemos escuchado hablar de ellos, al menos en esta cultura occidental. Robar, Dios dijo, no robarás. Robar sigue siendo algo que hoy en día en nuestra Constitución mexicana sigue siendo un delito, sigue siendo un crimen. O sea, tanto es que Dios puso esta ley en nuestros corazones, aun cuando no éramos hebreos y no conocíamos lo que Él dijo, que sabemos que robar es malo, aunque lo hagamos, pero hay algo en nuestra conciencia que nos apachurra y nos dice, es que lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque estás atacando a tu prójimo, estás agarrando algo que no es tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, también, y nos lastimamos unos a otros, y de eso habíamos hablado también y yo había compartido, de cómo lastimamos nuestra relación. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Decidimos y sí, Dios ya con la maldad, Él se aleja, pero no porque Él es un Dios cercano, pero es porque nosotros decidimos. El mundo se decidió por la maldad. Si Dios fuera un Dios controlador, un Dios tirano, un Dios autoritario, entonces nosotros no tendríamos libre elección de creer o no creer en Él, de creer en esta salvación que Él nos da o no creer. ¿Cuántas personas ateas hay en este mundo? Muchísimas. ¿Dios nos obliga a creer en Él? No. Es nuestra decisión. Dios no es un Dios controlador. Y creo que eso nos debe quedar muy en claro. Dios es un Dios que nos quiere cercanos, pero los quiere cercanos porque nosotros queremos estar cerca de Él. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y Él nos quiere sanar. Y Él quiere sanar nuestras heridas. Y conforme nos vamos lastimando, ¿qué tiene que ver esto con la salud? Que el dolor, el lastimarnos, el traicionarnos, nos afecta de tal forma en nuestra mente, nos afecta de tal forma en nuestras emociones, que de momento en nuestro cuerpo dice, no puedo con esto. No puedo procesar este dolor, no puedo procesar esta traición, no puedo procesar, no puedo sanar por mí mismo, porque Dios inclusive le dio al cuerpo la capacidad de sanarse a sí mismo. Pero llega el momento en que el dolor es tan fuerte, de que el trauma, de que lo vivido es tan fuerte, que entonces el cuerpo de alguna forma dice, no lo puedo procesar y entonces se descompone. Me voy a ir rápido, vamos a regresar a ese tema. Vámonos a Marcos 5:25. Dice,
Una mujer de la multitud, esto ya es Marcos, ya estamos hablando de los evangelios, ya dejamos como el origen, ¿no? Entender el origen de la maldad, del pecado, etcétera. Y ahora vamos a regresar a Jesús. Jesús estaba ahí entre la multitud y había una mujer que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. No dice dónde tenía la mujer esta hemorragia. A lo mejor pudo haber sido algo sexual o algo en la piel, no sabemos, ¿ok? Había sufrido mucho con varios médicos. ¿Te suena esta historia? ¿Te suena que has ido a médico tras médico tras médico y que has tomado tratamiento tras tratamiento? Dice, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. ¿Te suena esta historia? Estar tras especialista tras especialista y medicina tras medicina y que nada mejore. De hecho, hoy en día se gasta muchísimo en la salud, pero no estamos mejor a nivel salud. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud. Esta historia me encanta y también me encanta que a mi mamá le encantaba y cuando lo leía y nos los explicaba a nosotros de niños, a mí, o sea, yo me quedé como con esto. Dice, o sea, vamos a verlo, ¿no? Vamos a tratar de imaginarlo. Había una multitud de gente, o sea, imagínate Metro Pantitlán, ¿no? Y ahí está Jesús y ahí está la multitud de gente, así apachurrados. Entonces, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición de 12 años. El número 12 es algo especial porque es cuando viene ya lo completo, viene Jesús a su vida, pero fíjense, Jesús no fue a ella como, por eso estamos leyendo ahorita Juan y vamos verso por verso y estamos empezando a ver los milagros que hizo Jesús, ¿ok? Y cómo Jesús iba con la gente. Pero aquí Jesús estaba entre la multitud y la mujer se le acercó por detrás y ella tenía esta certeza y dijo, si tan solo toco su túnica, voy a ser sana. Entonces Jesús se dio cuenta de inmediato, o sea, imagínense esto como película, que había salido poder sanador de él, porque él era Dios. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud. De hecho, en otros podemos ver que también a sus discípulos, ¿no? Y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Imagínense que, por poner así un ejemplo, que Jesús está en el metro Pantitlán con todos así apachurrados y Jesús voltea y dice, ¿quién tocó mi túnica? Y entonces sus discípulos dijeron, o sea, imagínense la cara de los discípulos así de, ¿es en serio que está preguntando esto? ¿No? O sea, Jesús. Y le dicen, mira la multitud que te apretuja por todos lados, Jesús. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? O sea, no te pases, todo el mundo o sea, estamos apretados entre la multitud y tú preguntas quién te tocó. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Voy a repetir este versículo. Y él le dijo, hija, hijo, escúchalo tú que me estás escuchando. Tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Qué es fe? ¿Por qué la fe de esta mujer hizo
que el poder sanador de Jesús la sanara, sin que él se hubiera volteado y haya dicho, ve, sé sana, como le dijo al paralítico, levántate y anda. Fe en definición bíblica, en su original, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ella había escuchado de Jesús, ella había escuchado todos los milagros que Jesús había estado haciendo y dijo, si tan solo toco su túnica, yo voy a quedar sana. Esa fe fue la que operó el poder sanador de Jesús, sin que él activamente haya hecho algo. Eso fue su fe la que activó el poder sanador de Jesús. Y te voy a leer otra versión. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos tener fe en muchas cosas. Podemos tener fe en nosotros mismos, podemos tener fe en una persona, podemos tener fe en una medicina, en un doctor, en un recurso natural, podemos tener fe inclusive en el diablo, podemos tener fe en lo contrario a Dios. O esta mujer decía, si yo toco a Jesús, Él me va a sanar. Pero la fe de ella la puso ¿en quién? La puso en Jesús. Ahora, el temor es una fe contraria a la fe en Jesús. El temor es la certeza de que algo malo va a pasar y eso malo va a pasar, ¿no? Estamos certeros de, es que ¿qué tal si iba a pasar? Y entonces estamos poniendo todo nuestros pensamientos en eso malo que va a pasar y tenemos miedo y entonces es lo opuesto. No es pecado temer, no es pecado tener en algún momento, porque de hecho el temor natural, Dios también lo puso en nosotros para que cuando tú te acerques a un acantilado no te lances, porque es un temor de supervivencia. El pecado, o sea, ¿por qué es pecado? Porque es desobediencia, porque Dios nos dice que creamos y que tengamos fe en Él. El pecado es la incredulidad, ¿ok? No el que, ¿no? Que de momento y de hecho Dios puso en nosotros hormonas, porque les estaba hablando en un principio de las hormonas, la adrenalina o el cortisol, son hormonas que Él puso en nosotros que cuando estamos en la noche haciendo un trabajo y de momento escuchamos, se nos ponen así los pelos de punta y hay una reacción física. Eso no estoy hablando de ese temor, estoy hablando de la falta de la falta de fe en cuestión incredulidad, ¿ok? Y como dicen, muchos podemos tener miedo, muchos podemos tener temor, como nos compartían esta Alba y Alan cuando les dieron el diagnóstico de cáncer, hubo temor en su corazón. El tema es pararse sobre ese temor y decir, Dios lo va a hacer. Y entonces es ahí donde activamos la fe porque ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador, de hecho, de la fe. Ahora, ¿qué significa enfermedad? Bueno, pues miren, la enfermedad significa que algo se altera. Ya yéndonos a palabras, viene del latín infirmitas, que significa literalmente falto de firmeza. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define que es a la enfermedad como una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Y también se define como una cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual. Eso lo tomé de una definición en internet, del diccionario. Y que es difícil de combatir o eliminar. Ahora, te quiero hablar del cuerpo. Primero voy a hablar de la salud. ¿Qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud, y aun cuando yo tengo mis reservas con esta Organización Mundial de la Salud en cuanto a sus intenciones, me gusta mucho esta definición, porque la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. O sea, ya lo tomaron como una definición integral. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, la salud tiene que ver con nuestro bienestar físico,
con nuestro bienestar mental y social, pero también con nuestro bienestar espiritual. Y Dios puso en nosotros la capacidad de sanar, de que el cuerpo se sane. Cuando tú te cortas, hay un proceso de inflamación en donde el sistema inmunológico está trabajando. Y tu cuerpo se inflama y empieza a células a trabajar en la cicatrización. Qué increíble que Dios le dio a nuestro cuerpo esa capacidad, ¿no? De restaurarse a sí mismo y de protegerse a sí mismo. Tenemos un sistema inmunológico que es un ejército que tenemos en defensa del cuerpo, que su función es proteger al cuerpo, protegernos a nosotros. Y hay un término que se llama homeostasis. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio, regulando la materia y la energía con el exterior. O sea, es estar en balance, que todo nuestro organismo esté en balance para mantener una condición y poder compensar los cambios de temperatura, todos los microorganismos que están alrededor de nosotros, etc. Ahora, ¿qué sucede si se interrumpe la estabilidad? Quita una piedra y todo el arco colapsa. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. Todos los sistemas trabajan juntos para mantener la estabilidad o homeostasis. Interrumpe un sistema y todo el cuerpo podría verse afectado. Falla, como te lo dije, falló mi glándula de tiroides y empezó a fallar todo el cuerpo. Empezó a fallar la digestión, empezó a fallar la piel, ya no tenía mi cuerpo la capacidad, la temperatura, es algo que a mí me afectaba mucho. Era muy sensible a todos los cambios externos. Y esta homeostasis se puede romper, no solamente por temas físicos, sino también por temas espirituales, por temas mentales, por temas emocionales. La mayoría, el 90%, esto está estudiado, que el 90% de las enfermedades que tenemos físicas tienen una raíz en lo emocional, que rompe y que hay algo que pierde la estabilidad. Entonces, no sé si te suene todo lo que te estoy hablando acerca de salud, acerca de la enfermedad, con esto. Errar al blanco. Se pierde la estabilidad, se pierde el propósito. Porque el cuerpo está diseñado con un propósito. Y se corrompe, hay algo que rompe y que entonces mueve todo. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que te esté pasando es por todos tus pecados, sí, y son un castigo divino. Ya hablamos de eso, que no. La maldad está ya en el mundo. Y la enfermedad vino a causa de la maldad del hombre, sí. Y genéticamente, de hecho, ya tenemos información de enfermedad en nuestros cuerpos. Es una cosa impresionante. Pero la respuesta es Jesús a todo esto. Y te quiero compartir muy rápido, ya vamos a terminar, estas palabras de Dios, para que no he terminado. Esta es como la parte número 1 de este tema, y lo vamos a ver otro día. Y te quiero dar muchos consejos, muchas cosas prácticas aún. Pero lo principal es darte lo que Dios te quiere dar, es hablarte lo que Dios te quiere hablar a través de su palabra. Éxodo 23:25 dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Hablando Dios, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Dios tiene la capacidad, aunque nosotros nos decidimos como humanidad por la maldad, tú puedes decidir regresar a Dios, el autor y el consumador de la fe, el Dios que murió por ti en la cruz. Bueno, ahorita me regreso. Esa imagen. Jeremías 33:6. Sin embargo, les daré salud y los curaré y los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Yo te pido que tú atesores
esta palabra para ti y la creas y tengas esa fe, tengas esa certeza y esa convicción de que físicamente no se ve. Tú tienes que ser paciente con los procesos de tu cuerpo, con los procesos de sanidad en tu cuerpo, en tus emociones y con lo que Dios está obrando en ti. Vemos que en un instante una mujer que había estado enferma por 12 años sanó. Pero como nos compartían nuestros invitados hace unas semanas, Dios no busca atajos, Dios no se va por los atajos. ¿Por qué te estoy hablando? ¿Por qué te hablé de toda la cuestión homeostasis y la cuestión emocional y la cuestión mental? Porque todo está conectado. Y muchas veces Dios, o sea, Jesús a mí me pudo haber sanado de la tiroides así, en un instante. ¿Pero qué enfermó mi tiroides? Tú no tienes la respuesta y Dios está dándome esas respuestas. Alguien podrá tener una enfermedad que su origen fue en un tema emocional, por algo que vivió, por algo que sufrió, por algo que no ha entregado a Dios, por algo que tiene tan enterrado que a lo mejor ni siquiera lo quiere recordar y como el cuerpo actúa en supervivencia, el cerebro bloquea aún memorias. Entonces Dios podría hacer el milagro en tu vida y quitarte todos los temas físicos y lo voy a hacer. Y te he dicho, yo he tenido temas físicos que en el momento en que oro los quito. Pero ¿qué pasa con estas enfermedades que tienen una raíz oculta? Y como decía Alan, Dios no busca atajos. Muchas veces Dios hace este proceso de sanidad en nosotros porque Él quiere que sanemos de la raíz. Porque si Él nos quitara el problema, el síntoma de inmediato, por ejemplo, si yo soy una persona súper enojona, súper afanosa, súper, ¿saben? Que todo me altera, que todo me causa así, de todo me enfermo y me estreso. ¿Qué pasa si Él quita esa enfermedad? En lo físico, el síntoma físico, pero yo sigo siendo la misma. Me voy a volver a enfermar físicamente. Entonces, por eso Dios muchas veces nos mete en un proceso en el que aprendamos a sanar de raíz y quitar esas cosas que nos están enfermando. Como te lo dije, Dios no me dio el pez, Dios me dio la caña para aprender a pescar. Y sigue siendo Él mi sanador y no sé, el proceso a lo mejor puede ser de un día, puede ser de 2 segundos, a la mujer le tomó el segundo de creer y tocar y activar esa fe. O puede ser un proceso de 2 años en los que yo voy a estar restaurando una vida de 20 años. ¿Ok? Pero Él lo va a hacer si tú se lo permites y si tú tienes esa fe en Él de que lo va a hacer. Es la fe la que va a operar el poder sanador en tu vida. Dice David, oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Y te estoy poniendo estos versículos para activar en ti esperanza de que Dios lo puede hacer mientras tú tengas la fe de que Él va a sanarte y de que Él va a abrir el camino para tu total restauración en todas las áreas de tu ser. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. No nada más es físico. La restauración no nada más es física, la restauración también viene desde el corazón, un corazón quebrantado, un corazón que necesita ser sanado y necesita ser vendado. Y tomamos el versículo que nos compartió también Fanny el domingo pasado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Hoy yo te invito a que tú pongas los ojos en Jesús, en esa respuesta, en que Él ya pagó por tus enfermedades en la cruz. Esa es tu medicina. Esa es tu solución. Y sí, va a haber un camino por delante. Y no te estoy diciendo que dejes a los médicos y que dejes los medicamentos. No te estoy diciendo eso. Porque Dios es ciencia y Dios también utiliza la ciencia. Y hay veces que Dios
Aún como esta mujer que con toda la ciencia encima, esa mujer no sanaba, estaba hasta peor. Pero Dios es tu restaurador. Y Dios te dice hoy, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso lo dice Isaías 41:10. Y el día de hoy quiero compartirte en unos segundos un nombre de los nombres de nuestro Dios. Dios es Dios Rafa. Y esto significa Dios sana. Rafael, el nombre significa Dios es mi sanador. Yo te invito a que tú adoptes este nombre de Dios y que lo conozcas así como yo lo conocí. Yo tuve que conocer a un Dios sanador. Y tú vas a conocer a un Dios sanador en este proceso. Él es Dios Rafa, Él es Dios sana, Él es tu sanador. Y pues bueno, oración de fe. La fe puede mover montañas. La fe es la que activa el poder sanador de Dios, de Jesús. La obra ya está hecha. El precio ya está pagado. Él ya lo hizo en la cruz por ti. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer. Y dice la Biblia que aún si nos falta fe, la podemos pedir. Hoy es un tiempo clave para que nosotros tomemos cada palabra y cada promesa de Dios y decir, Dios, sí, yo sé que tú puedes usar doctores, tú puedes usar médicos, tú puedes usar medicamentos, tú puedes usar otras terapias de sanar otros recursos alternativos a la salud, perdón, a la medicina. Pero yo sé que mi sanidad está en ti y yo sé que voy a ser sana en ti, en espíritu, en alma, en pensamientos, en cuerpo. Y como decía Ana, el confesar. No solamente es algo malo que hiciste, el hablar lo que te pasó, el ir con Dios y decir, Dios, fui violada. Dios, fui engañada, fui engañado. Dios, tantos años con esta herida de mis padres. Dios, esto que viví en mi matrimonio me ha causado tanto dolor que ahora puedo hasta sentirlo en mis físicamente, tangiblemente, pero el dolor empezó aquí en mi corazón, o este pensamiento que no me deja, que todo el tiempo me está diciendo que me voy a morir, que voy a dejar viudo, que voy a dejar a mis hijos, que voy a dejar. Dios puede hacer la obra en tu vida. La clave es creer. Eso es la fe, tener la convicción de que Dios lo va a hacer y Dios te va a ayudar y Dios te va a acompañar en este proceso. Y quiero orar por ti, por cada uno de nosotros. Y si tú no has invitado a Jesús en tu corazón, si tú no has aceptado este regalo de lo que hablamos, de lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros, para pagar por toda esa maldad que te platiqué desde un principio, desde el Génesis, ahora ya está pagado eso. Jesús ya lo hizo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo y creer en ese regalo. Jesús, yo te doy gracias por ese regalo que tú me diste al morir en la cruz. Gracias porque por tus llagas he sido yo sanado, he sido yo sanada y yo lo creo. Y yo lo creo para mi familia. Y aún yo lo creo para aquella persona que a lo mejor si tú no estás pasando por algo, pero hay alguien cercano a ti, yo lo creo por el abuelo de mi esposo, yo lo creo por la mamá de mi esposo. Y así tú con cualquier persona que sepas que necesita sanidad. Y yo quiero activar mi fe. Y yo quiero que tú me ayudes porque tú dices en tu palabra que si nos falta fe te la pidamos. Y te pido que tú me llenes de fe para levantar ese escudo fuerte ante todo lo que pueda venir. Porque yo necesito ser sano, yo necesito ser sana. El día de hoy yo decido llegar a ti como mi Dios Rafa, como mi doctor y decirte, aquí estoy, aquí estoy. Necesito ser sanada. Necesito empezar un proceso de sanidad. Tú eres el Dios que sabe exactamente en dónde estuvo el problema y qué fue lo que rompió en mi ser el equilibrio.
y que trajo enfermedad. Tú sabes exactamente cuál fue ese punto que quebró. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú empieces este proceso en mi corazón, en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo. Y que tú me acompañes en este proceso y que yo sea sana o sano de los pies a la cabeza. Y que tú pongas esas vendas en mi corazón y que tú pongas ese ungüento. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques con tu poder sanador a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están aquí, buscándote por ayuda. Que tú toques sus cuerpos, sus almas, sus espíritus, que tú toques su corazón y que tú hagas tu obra en ellos y que ellos sean sanos en el nombre de Jesús. Tú les vas a abrir las puertas que se necesiten abrir, les vas a acercar los recursos que necesiten acercarse para que ellos sean completamente restaurados. Desde la raíz hasta el síntoma que está diciendo algo está descompuesto, algo está descompuesto, algo está descompuesto. En el nombre de Jesús. Creemos en ti, creemos en tu regalo, Jesús, y lo aceptamos y te pedimos que vengas a nuestro corazón. Yo decido creer en ti y decido arrepentirme de lo que yo sé que sí he hecho mal. Decido arrepentirme y te pido perdón por lo mal que he tratado a mi cuerpo, por las palabras que yo he dicho a mi cuerpo, o que a mí misma o a mí mismo me he dicho te odio, te ves horrible, eres horrible. O de esas palabras que se nos dieron en nuestra infancia, eres un tonto, eres un bueno para nada, no sirves para nada. Todas esas palabras que pudieron haber venido como dardos a nuestro corazón y que rompieron en nosotros algo. Que sea tu toque, tu ungüento sanador en esa parte que tú sabes que está dolida, que está infectada emocionalmente hablando, que está supurando. En el nombre de Jesús. Gracias por tu salud, por tu sanidad. Yo creo en ti como Dios, Rafa, como Dios mi sanador, como tú mi doctor. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de Facebook, pronto YouTube e Instagram. Y esta semana vamos a estar